damos la bienvenida a este vivo, a esta palabra y a este episodio 3 en esta Santa Cena especial de domingo, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, tiene un propósito. Así es. Bueno, una palabra que, por lo que escuché en muchos comentarios y algunos que me contaron, fue una palabra y está siendo una palabra fuerte, importante. Y hoy solamente quiero hacer una breve introducción. No voy a tomarme mucho tiempo. Mi intención es no más de 7 minutos, porque simplemente quiero contar mi experiencia con un Jesús que no tenía sentido, un montón de cosas que me mostraba y leía en su palabra. Entonces, en mi comienzo, cuando empecé a descubrir la palabra de Dios y a leerla, hay un montón de cosas que no entendí, que me parecieron totalmente fuera de lugar. Hasta inclusive en la primera Biblia que me habían regalado, taché los versículos que me parecían que estaban mal, los agarré y los taché con lápices, que fueron varios, porque me parecía a mi entender en ese momento, que no tenía sentido, que era una locura, que estaba mal lo que estaba expresando la palabra en ese momento. Y a modo de introducción, quiero contarles 3 de esas que me dieron vuelta a la cabeza, que trabajaron un montón en mi vida, que no tenían sentido, pero que cuando las creí y cuando las viví, empezaron a cobrar sentido, simplemente porque me di cuenta que había un propósito en esos textos. Y quiero compartir 3 y vamos a hablar específicamente de Jesús antes de que nuestro pastor nos comparta el mensaje de hoy. Y quiero mencionar la primera, que es algo que él enseña a sus discípulos, que es algo que él enseña a las personas, que obviamente nos enseña a nosotros, y que no tiene sentido, y que creo, por lo menos en mi experiencia, muy difícil de vivir, muy difícil de aplicar. Hasta podría decir que es imposible, y creo que es imposible sin Dios. Y miren lo que dice Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, a partir del 27. Ustedes oyeron que se dijo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que aborrecen. Mas yo les digo que bendigan a los que lo maldicen y oren por aquellos que lo calumnian a ustedes. Y después dice en el verso 32, porque si ustedes aman a aquellos que los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los más malos hacen lo mismo. Pero yo les digo que amen a sus enemigos. Ese es el principio que nos comparte y nos dice Jesús. Y esta palabra es súper conocida. Es súper conocida, creo que aún muchas personas sin ir a la iglesia y demás conocen estas palabras de Jesús, porque no encaja. Y a mí no me encajó, porque yo le podía preguntar a cualquiera de ustedes: ¿cómo uno hace para amar a un enemigo? ¿Cómo uno hace para amar a alguien que te hace daño? ¿Cómo hace uno para amar a alguien que te maldice y que tiene una actitud repetida de malicia contra tu vida? ¿Cómo hace uno para llevar a la práctica y a vivir esta palabra que dice Jesús? Porque en realidad, si yo amo a mi hijo o amo a mi esposa, que debo amarla y que estoy aprendiendo cada día a amarla conforme a la voluntad de Dios, eso no tiene mérito, es lo que tengo que hacer. Y es lo normal. Ahora, lo anormal o lo contrario es que ame a mi enemigo. Cuando en realidad no, si yo voy a un juicio o hablo con 2 personas y le digo: mira, esta persona me hizo esto, me hizo el otro, y me va a decir: tenés razón, ¿cómo la vas a amar? Ni yo podría amarla. Pero Jesús nos dice algo que no tiene mucho sentido, algo que es contrario a nuestra lógica, a nuestro razonamiento, a nuestra experiencia, a nuestros sentimientos, que nos dice: amá a los que te maldicen. Amá a los que te maldicen. Bendecí, orá por los que dicen cosas malas de vos. Todo lo contrario.
¿Quién se anima a hacer eso? A mí me ha costado un montón, pero me di cuenta que hay algo tan grandioso en hacer lo que Dios quiere que hagamos, que experimentamos, creo, la plenitud del gozo de Dios en nuestra vida, cuando realmente amamos a aquel que nadie ama o a aquel que no merece mi amor. Esto le pasa a muchas parejas que se separan, le pasa a muchos hijos que los padres abandonan, le pasan a muchos padres que los hijos fallan, nos pasa constantemente en nuestras relaciones. Y Jesús dice esto, y es lo primero que quería compartir con ustedes, porque si ustedes aman a los que los aman, eso cualquiera lo hace. Eso cualquiera lo hace, eso es re fácil. Eso lo hace cualquiera. Ahora el que no te ama, el que cada vez que te ve vos sentís que no te ama, que no te quiere, si vos lo amás a ese, bueno, ahí es otra cosa. Yo entiendo que ahí Dios debe decir, bueno, este hijo está dando frutos, está demostrando que es mi hijo, porque si hacen bien a los que le hacen el bien, ¿qué mérito tienen? Pero si le haces bien al que te hace el mal, ahí sos algo diferente, estás haciendo algo diferente, estás siendo diferente. Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces, lo primero que a mí me chocó de Jesús o de la palabra fue eso. Y después, como yo lo observaba a Jesús, y obviamente tachaba las cosas que decía, después seguí leyendo la Biblia. Y lo quería ver a Jesús, bueno, Jesús dice esto, por ahí está enseñando solamente, pero lo quería ver en acción, a ver cómo actuaba cuando realmente las cosas le pasaban. Y entonces si vamos a, por ejemplo, a Pedro, primera de Pedro, el capítulo 2, primera de Pedro, el capítulo 2, a partir, voy a leer, del 20, dice, una parte del 20 dice, más si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, ciertamente esto es aprobado por Dios. Si cuando vos estás haciendo el bien, ¿no? Y sufrís, no sé, agresión, pero vos estás haciendo el bien, eso Dios lo aprueba. Es lo que Jesús decía al principio, ¿no? No pagues con mal al que te hace mal, sino con bien. Eso el Señor lo aprueba. Y después Pedro cuenta algo de Jesús. Dice, porque para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿no? Y ahí lo vemos a Jesús ya en acción, en medio de la situación, donde Pedro expresa y dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Quién, cuando lo maldecían, no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús dice, mientras lo maldecían, y ustedes lo vieron en alguna película, mientras lo maldecían, él no maldecía. Mientras lo amenazaban, él no amenazaba a nadie. Como cordero al matadero fue. Y antes decía, bueno, Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y ese es el ejemplo. Entonces, si vos venís y me decís a mí o me contás, este hermano me está haciendo tal cosa, merece esto o lo otro, yo te voy a decir, vamos a leer la Biblia. Si Cristo va a estar en el centro de esta charla, la respuesta ya sabés cuál es. Si ahora de mí sale maldición, evidentemente Cristo no está obrando en mí. Y aún podemos ir más fuerte, porque el Evangelio dice, si no amás a tu hermano que ves, vos no me vengas a decir que amás a Dios que no ves. Estás mintiendo. Está bien, vos podés creerte tu mentira. Yo me puedo creer tu mentira, pero Dios no se la cree. Si no amás a tu hermano que ves, ¿cómo amás a Dios que no ves? Sos mentiroso. Y lo último que quiero contarles, que fue lo que más me impactó, y con esto quiero introducir el mensaje de nuestro pastor, que justamente nos va a hablar de la locura de la cruz, de lo que pasó y el significado y el propósito. Este Jesús que dijo amén a sus enemigos, después que padeció y no respondía, que lo maldecían y no respondía, después le toca su momento más cúlmine. Llegar ahí, a donde no quería llegar, a donde intentó por un momento y le dijo a su padre, si es posible pasar esto, que pase, pero si es esta tu voluntad, yo voy. Bueno,
tuvo que pasar y tuvo que ir y tuvo que llegar ahí a la cruz. Y miren qué fuerte lo que hizo Jesús. Porque si vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, Jesús, mientras recibía todo lo que recibía en la cruz y cargaba nuestros pecados, nuestra maldad, y estaba pagando la deuda, nuestra deuda, Jesús fue crucificado y todo lo que ustedes ya saben que sucedió. Él estaba en la cruz y Jesús decía, perdónalos, no saben lo que hacen. Bueno, y ver a Jesús en esa escena, y ver a Jesús, en vez de decirle al padre, castígalo, están maltratando a tu hijo, él decía, perdónalos, no saben lo que están haciendo, no saben a quién están crucificando, no saben a quién están clavando en la cruz, no saben a quién están agrediendo, a quién están maldiciendo. Pero él le pide al Padre que los perdone. Entonces, cuando yo, en el inicio de mi camino, y hoy en día también, porque sigo siendo el mismo, nada más que ahora tengo un poco más de peso, porque ahora ya leí un montón de cosas que Jesús me enseña y ya sé lo que tengo que hacer y solamente tengo que hacerlo. Siempre me pareció que la vida cristiana es el reino del revés. Vivir la vida cristiana la verdadera vida cristiana es una locura, es una cosa totalmente fuera de lo normal. Y ayer decía con los chicos en la capacitación, inclusive vivir una vida cristiana o lo normal de una vida cristiana es todo esto. Es vivir en un poder gobernado por el Espíritu Santo, donde a vos vienen y te agreden y vos no sale maldición de vos, porque estás totalmente completo en Jesús. Entonces, ser cristiano es una cosa que no tiene sentido, pero tiene propósito. Ser cristiano en este mundo, en esta sociedad, no tiene sentido, pero tiene un propósito. Y solo eso quería dejar, y bueno, que Dios, y que en esta palabra Dios llega a nuestro corazón. Su Espíritu golpee nuestro corazón, nos cachetee si nos tiene que cachetear, para que realmente podamos vivir una vida llena de Dios y seguir las pisadas de Jesús. No solo venir a la iglesia, no solo cantar alabanza, no solo decir yo soy cristiano, yo oro, yo hago, sino que cuando te maldigan, de vos no se haga maldición. Sino que cuando te busquen pelea, vos ores. Sino que cuando te maltraten, vos digas, Padre, perdonalo, y yo quiero perdonarlo porque no sabe lo que está haciendo. Se está equivocando conmigo. Que pueda salir eso. Y ahí nos vamos a dar cuenta realmente quiénes somos y de qué estamos hechos. Y ahí puede ser que, como me pasó a mí, te arrepientas y te quebrantes y le digas al Señor, yo no quiero ser más un actor cristiano. Yo quiero ser verdaderamente un hijo de Dios y vivir como un hijo de Dios. Cueste lo que cueste, salga lo que salga, pierda lo que pierda, llore lo que llore, duela lo que duela. Yo quiero ser tu hijo y mostrar tu gloria en mi caminar. Amén. Que así sea para todos nosotros. Amén. Yo le pedí a Facu que pueda plasmar lo que la palabra del Señor produjo en su vida y doy fe que es así, porque desde los inicios luchó con esa palabra y gracias a Dios Jesús venció en esa palabra. ¿Por qué? Porque justamente si vamos a querer entender a Dios, si vamos a querer encontrarle un sentido, es como decía Facundo, es una locura. Pensalo. Es tal cual. Lo que te voy a explicar ahora, en unos instantes, rápidamente, porque es muy práctico y sintético lo que hoy quiero decirte. La cruz no tiene sentido. Para afuera, cuando salís y te debes dar cuenta en el día a día, con tus amigos, con tus vecinos y demás, no tiene sentido. Pablo decía, como loco quedo. Es más, no tenemos que
correr con este mundo, dice la palabra de Dios. Porque dice, para el mundo es locura. Porque es una locura. Pero ¿quién está loco? Este mundo está loco. Este mundo en el que vivimos, en el que militamos, en el que andamos, no es el mundo que Dios quiso que sea. Era el Edén. Lo arruinamos. Pato criollo somos. Pero nos dio, a través de esta cruz, la gracia, la posibilidad de amar cuando no nos aman, como decía Facu, de bendecir cuando no te bendicen. ¿Cuándo Jesús dijo pongan la otra mejilla? Hace un año que le vengo explicando a Tiago el tema de la otra mejilla. No, yo le meto... Claro. Bueno, el tema era complejo. Imagínatelo a Pedro, a los discípulos de Jesús. ¿Sabías vos que estaban armados, que iban armados ellos? Por eso Pedro le corta enseguida. No eran... No, tienen que poner la otra... ¿Qué otra mejilla? Dice, no, pastor, con lo que me hizo, ¿sabe la que voy a hacer yo ahora? Bendecilo. Se vale mate, hermano. En este mundo tenemos que aprender la locura del amor, del cristianismo. Y eso no te hace ni necio, ni tonto. Te hace cristiano, te hace un hijo de Dios. Y el mejor aprendizaje es Jesús. Encontrar el equilibrio entre ser manso y humilde y entre ser sabio y un hijo de Dios. Es ir encontrando ese equilibrio. Por eso, entender que vas a encontrar un mundo que no tiene sentido. Y solo vas a comprenderlo cuando encuentres el propósito, cuando lo descubras. De eso venimos hablando. Nuestro ministerio se llama propósito porque yo descubrí un propósito en esta vida. Y cuando encontré ese propósito, todo cobró sentido. Aún lo loco de este mundo me dio un sentido. Aún esa persona, aún los enemigos tenían sentido. Todo de repente tuvo sentido cuando descubrí el propósito. Y hoy te quiero contar, enseñar la locura de esta cruz para que le encuentres un nuevo sentido y descubras el propósito de la cruz. Porque nadie esperaba la cruz. ¿Quién esperaba la cruz? ¿La cruz era para ladrones? La cruz era y es un elemento de tortura. Satanás no esperaba la cruz. Acordate, algunos principios rápidos que hoy te voy a tirar para que los tengas. Hoy no te pongo en filmina, iba a decir. No te pongo en pantalla, pero andá recordando porque te los repito continuamente para que los apliques en tu vida diaria. ¿Sí? Al enemigo no le ganás amenazándolo con la Biblia, simplemente recordándole que venís a la iglesia y demás. No, acordate que tenés principios en la palabra de Dios, tenés promesas, tenés estrategias. Acordate, Satanás nunca sabe lo que vas a hacer. Tu enemigo no sabe lo que vas a hacer. El único que conoce tus pensamientos, ¿quién es? Dios. Es una bendición y es un peligro también, ¿no? ¿Sí? Conoce tus pensamientos, conoce tu corazón. Vos le estás diciendo, sí, hermanito, tranquilo, no pasa nada. Dios, te detesto. Bueno, Satanás no lo sabe, pero el Señor sí. Y vos también. Tu hermanito no sé, pero vos también. Ay, cómo lo amo, pastor. Ay, este pastor que no... Satanás no sabe lo que vas a hacer. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, el cielo entero, yo siempre imagino eso y es algo que me gusta mucho. Está mirando y esperando y me imagino del otro lado también Satanás y los demonios y el único que sabe es Dios. Pero sabe lo que vas a hacer, pero va a respetar tu voluntad.
Entonces es tipo el partido de... No es un buen día para hablar del partido de fútbol, pero es el partido de fútbol ahí que está esperando el resultado y Dios está diciendo que haga lo que tiene que hacer. Porque esa es mi voluntad, porque ese es mi propósito. Y ahí estás en esa batalla y en esa lucha espiritual. Por eso tenés que descubrir el propósito. Porque los planes de Dios, como te enseñé, siempre son mejores, más altos para tu vida. No vivas tus planes ni tus propósitos, sino viví los propósitos de Dios. Dios tenía un plan. Ese plan, para variar, lo arruinamos. ¿Sí? Hicimos macana, lo arruinamos. No, pero fue Adán, pero si fue Eva, si iba Facundo y Debo lo arruinaban. Si iba la hermana Laura, lo arruinaba. Si iba la hermana Lidia, peor, se comía el manzano, todo, hacía una ensalada, agarraba lechuga, todo lo que no había que tocar. No, ni por, yo quiero hacerlo, y hacía ensalada, todo, manzana, convidaba a todo el mundo, o sea, arruinaba todo el jardín del Edén, lo podaba, desastre. Si era yo, chao, arruinaba completamente. O sea, el plan que tenía Dios quedó no tuvo más sentido. Y de hecho, fue tan complicada la situación que cuando, lo recordás, que cuando no hubo más que hacer, Dios eliminó sobre la faz de la tierra toda la humanidad y todo lo que vivía y dijo, basta. Y es el mismo Dios que está hoy. Y se agradó de Noé, gracias a Dios. Y algo que no tenía sentido, hacer un arca, y bueno, cobró un sentido y un propósito cuando empezó a llover. Por eso siempre esperá en el Señor. Descubrí el propósito. Cuando Noé entendió el propósito, cobró sentido el arca. Para todos los demás no tenía sentido. Pero cuando empezó a subir el agua, descubrió el propósito y todo tenía sentido. Y este pecado, esta desobediencia nuestra, esta constante en nuestra vida de tender hacia lo malo, porque tendemos hacia pecar, hacia lo malo, prometemos y no cumplimos, queremos y no podemos, esa tendencia que existe en nuestra carne, que no tenés la culpa, que nacemos con eso, tenemos que transformarla en una bendición, en un propósito. ¿Cómo? No lo busques, lo sabés. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, eso lo sabés de memoria, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Lo sabés de memoria? Lo repetimos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Decíselo a tu hermana ahora, por cuanto pecaste, estás destituido de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios no me quiere? No, quiere decir que Dios es tan santo, tan bueno, tan puro, que como pecamos no tenemos la posibilidad de tener entrada en la gloria de Dios, en lo santo, en lo bueno. El plan quedó destruido y quedamos separados. Entonces Satanás y el enemigo se agarró de esto porque no tenía solución. Se alegró por esto y dijo, no tiene solución. Yo me imagino a los demonios y a Satanás disfrutando en el momento en que arrasó sobre la faz de la tierra la humanidad y quedó solo Noé. Pero Dios tenía un plan. Y imagino cada vez que el Señor veía a su pueblo que otra vez, y no había gracia y no había solución porque estaban separados de Dios. Dios no podía hablar con su pueblo, tenía que hablar con un profeta o con alguien. Pero de repente, en un momento de la historia, algo que no tenía sentido, que nadie esperaba, que era una locura, como decía Facu, que el Hijo de Dios, el unigénito, descendiera, es una locura, del cielo a la tierra, tomando forma de hombre, naciera en una locura, todo sin sentido. ¿Qué sentido tenía? El rey naciendo en el medio de los animales en un pesebre,
No había lugar para él. A través de una mujer que queda embarazada, del hombre que no sabe cómo queda embarazada. No tenía sentido. Era una locura. Un niño que empieza a crecer y a predicar en las sinagogas. Una locura. Antes que comience a crecer esto y a hacer milagros, Satanás intenta algo en Jesús. Búscalo rápido conmigo en Lucas capítulo 4. Para que veas, yo quiero que entiendas de qué forma, cuando todo no tiene sentido, Satanás y el mundo espiritual se aprovecha de eso. ¿Por qué? A ver si entendés bien esta parte. Cuando vos no le encontrás un sentido, lo primero que haces es dudar, que es uno de los peores pecados. Dudás de Dios. No tenés fe. No crees, no pasa nada. Dios no está haciendo nada. Dios no me escucha. Y acordate que el enemigo está rondando, como dice la palabra, aprovechando tu momento de debilidad. Por ejemplo, cuando dudás, cuando no tenés fe, cuando no crees, cuando empezás a ser religioso, cuando entras en una rutina, el enemigo se aprovecha. E intentó lo mismo con Jesús, antes que comenzara su ministerio público. Pasa algo en la vida de Jesús, loco también. Lucas capítulo 4, verso 1, Jesús, algo muy importante, lleno del Espíritu Santo. Amén. No hay forma de enfrentar este mundo loco y sin sentido si no está lleno del Espíritu Santo. Así que decirle, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Así pedís vos el jugo en el bar. Así pedís, lléname. ¿Sí? Así le pedís la comida. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, llena mi vida. Amén. Dar un aplauso al Señor. Hay algo que a veces yo explico porque yo creo que la gente lo entiende, pero no lo entiende. Por eso lo vuelvo a explicar, porque el público se repite. Pero por eso lo vuelvo a explicar. Y es una realidad. ¿Dios dónde está? En el cielo, en todos lados, porque es omnipresente. Jesús, ¿dónde está? Sentado a la diestra de Dios, preparando morada para nosotros. ¿Quién está acá en el mundo? ¿A quién dejó? Al Espíritu Santo. Ahora, otro día te explico Dios, Jesús y el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? Ya lo vamos a explicar. Pero el Espíritu Santo, no te olvides del Espíritu Santo. ¿Sí? Y no es una paloma. La paloma es esa que está en tu casa ahí, esa que te hace la cacona justo en el... Ahí, bueno, esa es la paloma. Sí, arriba. Esa es. Pero el Espíritu Santo. Y lleno de ese Espíritu Santo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo por 40 días. Y era tentado por el diablo. Jesús. ¡Qué loco! Lo conocía. Se conocían. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, te vengo a tentar. ¿Ah, sí? ¿Qué tenés? 40 días. Momento de debilidad, porque dice, y tuvo hambre. Es cuando vos decís, no puedo más. No te estoy hablando de la dieta, ¿no? Que también decís, no puedo más. Ya está, señor, ya ayuné. 2 horitas, ahora. Entrego mi ayuno, Señor. Tuvo hambre. El enemigo viene a tu vida en el momento de debilidad, en el momento en que algo no tenga sentido, en que vos decís, esto no puede ser en mi vida. Es ahí cuando la gente se enoja con Dios, se aparta de Dios, se aparta de la iglesia, se enoja con el pastor, se enoja con el hermano, se enoja con la vida. Algo que no tiene sentido, algo que es loco, algo que no lo entendés. Y querés entender, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces viene tu momento de debilidad y atrás le avisa, le manda el WhatsApp, che, ahora está débil, agárralo ahora. Pasa en el mundo, fíjate, en el mundo animal siempre ves lo mismo. ¿Qué trata de hacer?
normalmente te hablo, por ejemplo, de un león o de los tigres y demás. ¿Qué tratan de hacer? De separar a alguien de la manada y que quede débil y solo. Y en ese momento de debilidad es cuando atacan. Tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, entonces el diablo recién habló. Satanás va a poder hablar a tu vida en tu momento de debilidad, de locura, sin sentido. Ahí cuando te viene ese pensamiento extraño, esa tentación. Y le dijo, si eres hijo de Dios, él sabía que era hijo, pero es mentiroso, ¿viste? Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. A ver, Señor, parecimos nosotros. Fíjate cómo nos usa Satanás. Si eres mi padre, si realmente es Dios y lo que dice el pastor es verdad, ¿por qué no me sanaste? ¿Por qué mi vecino corrupto y demás tiene esa casa y yo no? ¿Por qué yo tengo este trabajo y el otro incircunciso ese tiene otro trabajo mejor que yo? ¿Por qué no me sacas a mi jefe y me pones otro? ¿Por qué yo no apruebo y aprueba al otro que no estudió? Dile a esa piedra, ¿quién era Satanás para darle órdenes a Jesús? Escrito está, querido, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y no lo tentó con cualquier cosa. Tenía hambre y lo tentó con pan. Es una locura, no tiene sentido. Pero te pasa en tu vida. Cuando estás viviendo una cosa que no entendés, que no comprendés, que enseguida culpamos a Dios, enseguida el enemigo te da una solución rápida. Dios no te va a ayudar. Ya está, alargada, dejá. Mira, acá hay otra posibilidad. Yo te doy otra forma. El mundo siempre te ofrece una posibilidad, una forma. Y parece mejor. ¿Cuál era el problema que Jesús convirtiera en pan? ¿No podía hacerlo? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, a ti te daré toda esta potestad. Epa, ¿cómo a ti te daré? ¿De quién era? Era de Satanás. Porque el hombre la había entregado. ¿Te acordás en el Génesis? Había un problema. Estábamos separados de la gloria de Dios. Habíamos entregado el poder a Satanás. Eso tenés que comprenderlo y entenderlo. Por eso no tiene sentido, por eso no tenía sentido. Y te daré a ti. ¿Qué le estaba diciendo? No vayas a la cruz, Jesús. No hace falta. Yo te lo doy. No hace falta que pases por ningún sufrimiento, hermanito. Esas palabras duras y demás no hacen falta. Yo te voy a dar una profecía. ¿Viste esa profecía que todo te irá bien siempre? Que todo va a funcionar perfecto, que no vas a tener aflicción, que no vas a pasar ningún problema, que no te vas a enfermar, que no dice eso la palabra de Dios. Y Jesús lo sabía, había que pasar por la cruz, no tenía sentido, era una locura, pero Jesús sabía que tenía un propósito. Y por eso le dijo, porque si postrados me adorares, será tuyo. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Aleluya. Así tenés que responder al mundo. Así tenés que responder cuando no entendés, cuando no comprendés, cuando no tiene sentido. Salgan de mí esos pensamientos. Salgan de mí esas opciones. Y salí vos también de ahí. ¿Sí? Vete de mí, pornografía. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Vete de mí, plata, mala vida. Opa, es bastante, me transfirió. Bueno, Señor, bendice esto, voy a dar el diezmo. Salí de ahí, huye. Claro, no negocies con el muchacho, el otro, el de demonio. No va a tener sentido, no, pero siempre hay un propósito. Porque Él sabe que va a terminar y que tiene un final y que Dios tiene un plan y que tiene un propósito. Y finalmente lo pone sobre el pináculo del templo en Jerusalén, donde Jesús iba a morir en la cruz.
Y le dice: a sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mirá cómo sabía la Biblia, Satanás. Mejor que vos. ¿Viste? Es como cuando buscas ese versículo que a vos te gusta. Ay, hoy Dios me dio una promesa de linda, pastor. Es hermosa. Y ayer también. Y cuando Jesús le hablaba a los discípulos, le decían: no nos gusta esa palabra. Es un poco dura. ¿No hay otra? Hay veces que Dios te va a decir algo que no tiene sentido, que te va a doler, que no te va a gustar. Pero acordate que tiene un propósito. Y muchas veces te va a hacer pasar por la cruz. Si no, no puedo decir nunca: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Cómo lo vas a poder decir? La locura de la cruz tiene que pasar por tu vida. Y el Señor le respondió: no tentarás al Señor tu Dios. No te hagas el piola, que te conoces toda la palabra, que conoces a Dios, que estuvimos juntos. Tranquilo. Y dice que se apartó el diablo cuando terminó toda tentación por un tiempo, porque después volvió. Acordate, mientras estés en este mundo loco y sin sentido, siempre está rondando, tratando de quitarte el propósito de Dios. Porque otra vez, cuando descubrís el propósito de Dios, cuando descubrís la cruz, todo cobra sentido. Ahora, ¿cuál era el propósito de la cruz? La palabra del Señor dice que la locura fue esta: de tal manera amó Dios al mundo que se le ocurrió un plan: entregar a su único hijo. Sos papá, sos mamá, sos abuela, entregar lo más valioso que tenía, para que todo aquel que en él, acordate de eso, el propósito del amor de Dios fue que creas. No te olvides de ese principio. Tenga vida eterna. Sin amor, sin fe y sin eternidad, no hay propósito. Tu base cristiana para los propósitos de Dios es el amor de Dios, es creer, es tener fe y es eternidad. Si le quitamos eternidad, el cristianismo no tiene más sentido. Y si no entendemos que la cruz es amor, loco, completamente loco, y si no entendés el amor de Dios, no le vas a encontrar el sentido a la vida. ¿Sabés quién nos esperaba la cruz? Satanás. Por eso le ofreció otras cosas. ¿Sabés qué es lo que no entiende el enemigo? ¿Sabés qué es lo que no entiende este mundo del amor? Hoy te lo explicaba Facu. No entienden cómo podés poner la otra mejilla. No entienden de qué manera podés amar a un enemigo. Porque amar a los que, como nos decía Facu, amar a los que nos aman es fácil. Ahora de repente trajo otro reino. Y sus discípulos tampoco lo comprendieron y tampoco lo entendieron. Yo te quiero pasar ahora un pequeño fragmento para que entiendas el momento en que Jesús está entrando en Jerusalén y que todos se están preparando para ese momento. ¿Te acordás? Así no te lo leo y lo buscás. Y él estaba preparando un burro para entrar porque había una profecía y esperaban un rey, un Mesías que iba a venir a salvarlos ¿de quién? De Roma. Uno se hace una perspectiva de lo que Dios puede hacer y después lo que Él hace no tiene sentido. Y sus discípulos pasaron por lo mismo que pasás vos. Por la misma situación que pasás vos. No comprendieron, no entendieron. Porque otra vez, vuelvo a repetirte, queremos entender a Dios. Queremos entender la cruz. Y tenemos que creerla. Tenemos que creerle a Dios, no entenderlo. Tenemos que tener fe, convicción de lo que no se ve, no entender. Y mirá este fragmento de cómo reaccionan los discípulos que estaban al lado de él. Zacarías. Jesús de Nazaret ya viene hacia Jerusalén. Va a entrar
por la puerta del este. ¿Seguro? Sus discípulos me lo aseguraron. Pronto entrará a la ciudad. Me pregunto si mi hermano está con él. Y pronto lo descubrirás. Vamos. Perdón, con permiso, perdón, lo siento, con permiso. Abran paso. Hosana, Hosana, el hijo de David. Hosana, 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 el hijo de David. Hosana. la conozco. Eso es. Llegó el momento. Debo cumplir la voluntad de mi Padre en el cielo. Sé que tienen muchas preguntas. Ya habrá tiempo para eso. Pero por ahora, ¿vendrían conmigo? Señor, ¿a dónde más iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. No importa lo que pase en estos días. No importa lo que vean, o sientan, o piensen, o hagan. Quiero que sepan que en este mundo los amé como mis hijos. Y que los amaré hasta el final.
No importa lo que piensen, no importa lo que sientan, no quieran entender. No estaban de acuerdo. Estaban en el mejor momento, haciendo milagros, recibidos con palmas. ¡Qué locura! No tenía sentido. ¿Por qué Jesús, con todo el poder que tenía, por qué te entregás? A tal punto no entendieron que se escondieron de miedo, de duda. ¿Te pasó que estás en el mejor momento, que viene, que está todo bien y de repente algo no tiene sentido, algo no está bien, algo no comprendo, no entiendo? ¿Por qué? Los discípulos le preguntaban, ¿por qué Jesús te entregás? 33 años tenés, la vida por delante, todo por hacer, milagros. Haces así y los derrotamos. ¿Por qué? Porque hay un propósito que hoy no van a entender, pero mañana comprenderán. Porque lo que voy a hacer no está en el plan de nadie. Porque el amor no se siente, se ama. No se entiende, se ama. Porque ustedes hoy no lo van a entender, pero los voy a amar hasta el final. Porque si no amo yo ahora, si no hay cruz, ustedes no tienen vida eterna. Porque si yo no los amo primero, ustedes no me van a amar. Porque el propósito es que amen. Porque el propósito es que crean. Aún viéndome en esa cruz no creyeron. Tenían que tocar. Aún golpeándole la puerta, no me dejaron pasar. Tuve que atravesar la puerta. Hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo tengo que estar entre ustedes? No tenía sentido la cruz. Una locura lo que se le ocurrió a Dios. Y cuando Satanás lo ve en esa cruz, dijo, cuando Jesús dice consumado es, todo se cumplió. Es más, cuando dice lama sabactani, ¿por qué me has abandonado, Señor? Satanás dice, gané. Cuando parece que estás ahí de rodillas, que todo terminó, cuando está terminado y acabado, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Está esperando que creas. Está esperando que ames. Está esperando que perseveres, que continúes, que termines el proceso. Y cuando encuentres el propósito, todo tiene sentido. Y mirás para atrás y decís, ¿qué razón tenía mi papá? ¿Qué razón tenía mi mamá? Mira lo que dijo el pastor. Mira lo que decía el Señor, ahora lo entiendo. Qué bueno que creí, qué bueno que fui obediente. Jesús mismo pasó por lo que pasaste vos, ahí en Getsemaní. Señor, entiendo el propósito, esto no tiene sentido. Y sabes una cosa, yo no quiero pasar por esto. No tengas problema en que cuando algo es una locura, no tiene sentido, decir al Señor, Señor, yo no quiero pasar por esto. No puedo. Pero sea hecha tu voluntad y no la mía. Me entrego en tus manos. Tu amor me conquista. Te creo, confío, espero. Como cuando tu esposo, tu esposa, tu madre, tu padre
tu amigo, tu amiga te dice, amigo, amiga, hijo, hija, papá, mamá, tranquilo, amor, tranquilo, yo me ocupo. ¿Seguro? Seguro. Y vos te quedas tranquilo. ¿Por qué? Porque se aman. Porque confían. ¿Le crees a Dios? ¿Toma sentido esta locura en tu vida? Porque estamos hablando, como dijo Facu hoy, de una locura. De algo que no tiene sentido. De vivir en un mundo que va completamente al revés de lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando encontrás el propósito, todo tiene sentido. El propósito era muerte y resurrección. ¡Qué locura! Satanás no se lo esperaba. Tu enemigo, aún vos mismo y yo mismo, no tenemos idea cuál es el plan que está haciendo Dios. Porque es más alto que vos. Porque tu pensamiento, vos podés imaginar, cranear algo, y Dios ya pensó algo mucho mejor para tu vida. Seguí ese camino, perseverá en ese camino. Y termino, antes de celebrar la Santa Cena, en una demostración pública de lo que el enemigo no esperaba, de esta locura que hizo Dios, de esto sin sentido. Lo encontrás en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, desde el verso 13, dice, Colosenses 2:13, ustedes, estando muertos en pecado, ¿te acordás que dijimos? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, no tenemos chance. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándote los pecados. En esta locura que hay, que no tiene sentido, mirá, ya tenés al diablo que te culpa, ya tenés a los demonios que te molestan, ya tenés al hermanito y a la hermanita que te incomoda. Perdonate, hermano. ¿Quién somos nosotros para no perdonarnos los que Dios no perdona? Yo eso no me lo perdono nunca. ¿Y quién soy? Dios mandó a su hijo a morir en una cruz por tu pecado y dice, te perdono, te libero de toda culpa. Cuando vengas al altar ahora, cuando celebres la Santa Cena, sélo libre de todo pasado, de toda culpa, de todo rencor, de toda amargura. En el nombre de Jesús, de todo lo que no tiene sentido, no me importa, no quiero entenderlo. Quiero disfrutarlo al Señor. Quiero descubrir los propósitos de Dios para mi vida. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa es la locura de la cruz, lo que te enseñé tantas veces. No se lo esperaba Satanás. Y eso que Satanás te tenía en la mano. Eso que por años y siglos nos separó de Dios, de repente Jesús hace una locura y anula tus deudas, cancela tus deudas. Aleluya. De repente entras y dice, usted está al día. ¿En serio? ¿Viste cuando te dice alguna de las aplicaciones de las 700 cosas que tenés para pagar? Una te dice, usted está al día. Oh, Señor. Gracias, porque pude pagar No debe nada, ¿en serio? Y mirá que somos gastadores, somos pecadores. No solo la anuló, no solo le quitó la potestad, el poder. ¿Te acordás cuando yo te conté que le dijo, toda potestad me fue dada? Le quitó el poder a Satanás, la potestad que tenía. Por eso el mundo se separa antes de Cristo y después de Cristo, porque comienza una nueva era, una nueva etapa, un nuevo propósito, se descubre el propósito. Dice que nos era contraria, quitándola de en medio, se la fue, se la quitó el infierno, y dice, y la clavó, perdón que me voy a salir, pero bueno, tengo que ir a la cruz, y lo clavó en la cruz. ¿Por qué?
¿Cuál fue el propósito de clavarlo en la cruz? Porque si te hubiese dado el acta a vos y te hubiese dicho, Leo, le doy el acta acá, no tiene más deuda. ¿Sabés lo que hacía Leo? O sea, con esta voy a sacar otro crédito. Ahora tengo acá una, porque somos pato criollo. Y enseguida recibís la indemnización y ¿qué haces? Vamos a comer asado. No, hermano. Pago para todo. No. Voy a comprar una heladera, aunque sea. Arreglar el techo. Invertila. Ah, Román, invertir. Ah, enseguida salimos ahí hasta. Me compré un auto. ¿Tenés para la nafta? No. Me compré el auto. Hay un propósito. Entonces agarró y dijo, por la duda no le doy de nuevo a los hombres. Porque se lo había dado a Adán, ¿te acordás? Y a Eva. Y hicimos macana. Entonces lo clavo en la cruz. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la cruz? Justamente para que cuando venga el enemigo, para cuando venga Satanás y te culpe, para cuando vengan los pensamientos y te torturen, para cuando venga la locura de este mundo y no entiendas, para cuando venga vos mismo y digas, ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo y demás. ¿Dónde te lleva? A la cruz. A Satanás, a los demonios, a vos, a mí, a la cruz. Y cuando el enemigo te diga esto, lo otro, aquello, decir, anda a buscarlo a la cruz. Cuidado con a dónde lo mandás, a la cruz. Si querés acusarme de algo, tentarme con algo, buscar algo en mi vida, anda a buscarlo a la cruz. Ahí está clavado. Mi deuda, mi culpa, mis pecados están ahí. Y también a tu hermanito, a tu hermanita, a aquel amiguito, amiguita, te dice, no, porque vos, anda a la cruz, decir. Es una bendición, ¿sí? Clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió encima, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dar un aplauso al Señor. Es nuestra victoria, es nuestro propósito. No tenía sentido, pero tuvo un propósito. No se lo esperaba, pero nos sorprendió a todos. Y esa cruz que la muestran con Jesús crucificado es mentira del diablo. Está vacía. No quedó ahí. Resucitó. Y esa tumba está vacía porque venció a la muerte, porque venció al mundo, y ese es el propósito, nuestra victoria, nuestra fe. Él dice, y esa es nuestra fe y nuestra victoria, que venció al mundo, que resucitó. Y eso celebramos hoy en esta Santa Cena. Y ese es el poder que tiene recordar el propósito y el sentido de la vida cristiana. Que estábamos muertos, pero nos dio vida. Que vivimos en un mundo de locura, sin sentido, pero Él nos dio un propósito. Que la cruz tiene un nuevo propósito. Era para muerte, era para ladrones, era para tortura. ¿Y qué hizo Jesús? Le dio un nuevo propósito. No importa lo que haya y lo que pase en tu vida, no importa cómo estés, importa que Él te da un propósito. Él te renueva, Él te da una nueva oportunidad, Él hace algo nuevo en tu vida. Por eso dice en su palabra, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy tu vida. Yo soy tu propósito. Yo te doy vida eterna. Yo te lleno de mi amor, no ames con tu amor. Cree, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No te digo que si crees verás la gloria de Dios. Consagramos este pan, Señor, en el nombre de Jesús. Y cuando tomó la copa dijo, es el nuevo pacto, porque hago un nuevo plan, porque tengo un nuevo propósito.
porque estaban muertos, porque no tenían chance, porque el enemigo siempre ganaba. ¿No te pasó? Siempre perdiste, siempre desististe, siempre de repente descubriste un propósito eterno que ya está escrito, que ya no hay chance, que ya no hay posibilidad. Que el enemigo sabe que no tiene más tiempo, porque está escrito: este es el nuevo pacto en mi sangre. Consagramos, Señor, la copa en el nombre de Jesús. Amén. Amén.